No somos testigos ni víctimas directas de la violencia organizada por el Estado. Sin embargo, este trabajo de memoria es la voluntad de ligar nuestro presente a las consecuencias de los hechos pasados. Es un intento de franquear el trance impuesto por el terror. Buscamos sentidos, proyectos, identidades que entreguen formas alternativas para imaginar el futuro. Esta es la red de emisoras de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Santiago, 12 de septiembre de 1973. En la provincia de Santiago aún no se inician las actividades en las diferentes industrias intervenidas y hasta que la Junta Militar de Gobierno dé a conocer el nombre de los delegados que deberán colocarlas en funcionamiento. El personal que trabaja en las industrias intervenidas debe esperar instrucciones que emanen de la Junta Militar para reintegrarse a sus labores. Las personas que no cumplan con esta orden emanada de la Junta Militar de Gobierno recibirán la pena máxima, según se ha informado. Ciudadano, las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en representación de todos para salvar los destinos de la patria. Chileno, asume tu responsabilidad en esta hora. Realiza con más vigor que nunca tu trabajo productor. El cuento de que podía haber un golpe militar, estábamos viviendo el golpe militar y no lo asimilábamos, no lo aceptábamos, no lo entendíamos. Algo pasaba. Porque claro, teníamos nuestra convicción sana de que las cosas estaban bien. Estaba puesta la radio Magallanes y ahí pusieron el último discurso de Salvador Allende y ahí los trabajadores lo recibimos con mucha pena, con mucha pena. No podíamos llorar porque el miedo no te deja llorar. Entiendo lo que es una guerra. Una guerra es un regimiento, o sea, soldados regulares contra soldados regulares. O sea, un ejército contra otro ejército. ¿Ah? Donde disparan de acá y disparan de allá. Sin embargo, acá se declaró una guerra contra un pueblo desarmado. Y eso no tiene nombre. El 12 de septiembre del 73 ahí llegaron a la industria y buscando que teníamos al momento cuestiones, pero nosotros no teníamos ni una cosa, ni el cuidador tenía algún arma, alguna cuestión ahí. El interventor, el sindicato le dijo ya, los que se quieran ir, que se vayan. Como 300 más o menos se quedaron ahí, 300 personas, no quisieron irse. ¿Entiendes? Nosotros éramos responsables de la fábrica, ¿entiendes? Entonces teníamos que quedarlo. Bajo ni un punto de vista debíamos dejar sola la fábrica porque cualquier cosa que le pasara nosotros teníamos que responder. Llegó un contingente de carabineros, ¿no? Y en un par de minutos sacan a la gente para afuera, a Vicuña Maquena, a golpe de culata, ¿no? Había mujeres, 30 mujeres más o menos con guagua, varias con guagua. Y nos tendieron, igual que ponen la gente los sacos de papas así uno sobre otro, de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y ahí se hizo correr mucha gente y le disparaban por detrás. Ahí los que se salvaron, que quedaron libres por bajo, fueron como 300 trabajadores de 800 que eran los que no les pasó nada, pero a los otros 500 le dieron duro. Y no todos eran militantes de los partidos, sino que eran gente que trabajaba ahí. Yo me hice el tour completo. Primero, Estadio Nacional, 2 torturas en el Nacional, una por carabineros y una por militares. Después, Tacna, regimiento Tacna, ahí la famosa parrilla. Después, investigaciones. 3 meses en el subterráneo. 3 o 4 meses, no recuerdo. Ahí perdí la noción del tiempo.
Chileno, tu libertad personal la garantizan tus Fuerzas Armadas. Ningún poder ni ideal internacional las han desviado jamás de sus tareas por la República. Después ya no pude seguir trabajando nunca más con libreta, pues me echaban. Nunca más hasta el día de hoy. Si yo tengo los puros 5 años de imposiciones de la fábrica. Después no iba a buscar pegas, no nos recibían por comunistas y ni siquiera podíamos decir, pues, de que yo hasta el día de hoy nunca más trabajé con libreta. Fuimos puestos en listas negras, no se conseguía trabajo en ninguna parte, los que estábamos estudiando fuimos expulsados de la universidad. Es decir, se truncó el proyecto de vida que tenía cada uno. Y de la fábrica no lo admitieron nunca más, especialmente a los dirigentes, ni nunca les pagaron más nada. Salieron ganando. Bueno, eso es lo que querían seguramente. El castigo y la matanza que se produjo fue una venganza. Eso es para como una forma de decirnos que nunca más se les ocurra hacer esta cosita porque ya saben lo que les va a pasar. Yo creo que hemos retrocedido, ¿no? Después a partir del golpe militar, Chile ha retrocedido, ¿no? Yo creo que hemos perdido fácilmente unos 50 años, ¿no? 50 años de nuestra historia reciente la hemos perdido. El golpe de Estado significó para los obreros industriales una feroz persecución. Como protagonista de los cambios sociales ocurridos en la Unidad Popular, los trabajadores se constituyeron en el foco del terror desatado por las fuerzas militares y la derecha. Cuando tenía como 9 años, ¿cierto? Mi papá era minero, trabajaba en el tranque Tutuén en Cauquenes, ¿cierto? Entonces ahí tuvieron una huelga, ahí era presidente Gabriel González Vitela. Como 45 días de huelga, en este tiempo se los llevaban para Pizágora. Mi padre fue minero del carbón y fue también mandado a Santiago por don Gabriel González Videla. Lo echaron a un carro de ferrocarriles con mi madre y le dijeron bájese en la estación central, un carro de carga. Y en ese tiempo había una pulpería y a uno le daban en las casas al obrero le daban una tarjeta y con esa tarjeta usted pedía en la pulpería, si compraba carne no le encantaba para pan. ¿Entiende? Entonces una cosa que los tenían acogotado total. La memoria obrera se remonta hacia las primeras luchas sociales por el incremento del bienestar de la clase trabajadora. La acción colectiva conoció la respuesta inmediata de los poderosos, quienes reprimieron las demandas a través de relegaciones, exilios, torturas, asesinatos y masacres. Sin embargo, el movimiento logró trocar la explotación en logros y conquistas, constituyéndose en los nacientes espacios industriales en crisol de formas identitarias con clara visión social y política. Y uno siempre como niño jugaba con los hijos del patrón y tuve la experiencia, por ejemplo, que ellos de arriba le preguntó un día a uno, y ese viejito, hombre, porque no tengo de lástima nomás, si no tengo de lástima. Y mi abuelo trabajaba de sol a sol, pues entonces ahí me fui dando cuenta de cómo eran considerados los trabajadores para los patrones. Entonces yo me fui creando una cosa, una cuestión aquí, como decía yo, que nosotros éramos considerados no una persona, sino que como un esclavo, una cosa así. Terminé yo a los 15 años mi sexto básico. Y ya estaba muy grande y había que ir a trabajar y éramos 5 hermanos y mi padre, un obrero, no podía mantener la casa de esa forma. Pues. Bueno, yo como obrero era antiguo por el hecho de que yo trabajo desde los 14 años, cosa que era muy común antes.
Entonces, a los casi 30 años uno ya era un viejo obrero. Parece que estábamos en una huelga. Según los gobiernos de posdictadura, el terrorismo de Estado tuvo como resultado más de 3.000 muertos, muchos de ellos detenidos desaparecidos, y cerca de 30.000 sobrevivientes de torturas, en su gran mayoría trabajadores, militantes de base y pobladores. De esta compañera me acuerdo algo, de otro que está ahí atrás también. No me acuerdo los nombres. Esta compañera también aquí. Chocolo. Me tiene un parecido, estaba más joven, sí, pues. ¿Cómo hacer tanto que los viejos hayan cambiado tanto la cara? Claro, Chocolo ya está. Imagínate, tiene la edad de unos 65 años también, pues. Está jubilado. Le trabajé a la Mendocina, a Enrique Gendelman, a la Verbena, Patricia Moda, y una fábrica de camisas que llegué como mozo ahí también, que entregaban para los milicos. Y yo como era pajarito, y el que cortaba el quielero ahí era del Partido Comunista, pero yo nunca lo supe porque yo toda la vida andaba encorbatado y íbamos con las minas para allá, y vamos con esto. Sí, cuando a mí se me abrían los ojos, fue cuando entré a Suma. Después trabajé en la empresa pacíficamente, sin meterme en nada, porque era una industria muy rígida, era de un árabe, y trabajé desde el año 61, porque me recuerdo que vi el Mundial del 62 en la empresa, en el casino. Y hasta me entró la inquietud ya por el 65, tanta injusticia que veía y todas esas cosas, que podíamos hacer algo mejor. Por ahí por el 65 empecé a mover los hilos y dije, y tenía alguna idea que sería bueno que tuviéramos un sindicato. Y en todo este cuento de trabajar así, me fue gustando la organización de los trabajadores, pues yo la verdad es que no la conocía. Entonces me gustó mucho y seguí paso a paso el trabajo de integrarme al movimiento y conquistar gente también para el movimiento sindical. Pero en cuanto al gremialismo, uno lo aprende en el camino. Uno por sus propias necesidades, que son las de común en una empresa con los demás obreros, va viendo su camino de cuáles son las necesidades que tiene, por lo que tiene que luchar, por lo que tiene que tratar de conseguir, qué bienestar, ¿no es cierto?, que aparte del sueldo, algunos beneficios que como lo necesita uno, lo necesitaban todos los demás. Esa era la idea, de que los sueldos fueran más o menos parejos, y cuando hubiera una reivindicación todos subiéramos parejos, que no hubieran compañeros que se quedaran pegados, porque había industrias chicas que realmente eran explotados los compañeros, porque el patrón en una industria de 20, 30 los controla mejor, y si hay una voz que está hablando mucho, fuera. Pero si tiene un respaldo de la federación o un respaldo de un sindicato, es diferente. Pero mucho se practicaba el negar las solicitudes que se hacían en el momento del pliego, lo cual en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, nos llevaban a huelgas. Esas huelgas generalmente duraban 1 o 2 meses hasta llegar a un acercamiento, ¿no es cierto?, de los solicitados. Y el trabajador no tenía participación ninguna, digamos, no tenía posibilidades de cambiar antes, de cambiar a una vida mejor, o trabajar, estudiar, participar. No solo ir a hacer el trabajo cotidiano, sino que participar como persona, involucrarse más, no tenía esa opción. Solo trabajar y recibir su platita e irse para la casa.
En la década de los 70, las demandas sociales de los trabajadores expresaban la situación de exclusión y marginalidad en que se encontraba la mayoría de la población. La organización sindical, a través de una acción directa, logró transformar huelgas y tomas en pliegos de demandas que con sentido programático llevarían a la conquista del gobierno popular. Sin ser políticos, nosotros comprendíamos, creíamos que también teníamos derecho, aunque seamos obreros, de ser tratados como la gente. Lo que más necesitábamos era salud, educación y la mejora salarial, por supuesto, porque era mala en aquel instante. Que nuestros hijos fueran educados, que los hijos de nuestros compañeros fueran educados. Pienso de que en muchas industrias había mucho abuso, ¿cierto? Entonces, toda esa cuestión llega un momento en que la gente ya se hastía de que los industriales hagan lo que quieran, los patrones lo que quieran, despiden a quien quieren, ¿entiendes? Entonces no es una cosa correcta, sino que entonces todo eso la gente llega un momento que ya se aburre la gente. Todas las cosas cae por su propio peso. Nosotros queríamos cambiar el mundo y queríamos empezar por nuestra casa, por Chile. Radio Magallanes y su cadena de la verdad desde las 8 de la mañana ha estado transmitiendo ininterrumpidamente con un numeroso equipo de colaboradores, entregando a Santiago, entregando a todo el país las alternativas, el desarrollo del acto electoral que culminó con el triunfo del abanderado del pueblo, Salvador Allende. ¡Unidad Popular! ¡Vencimos! ¡Unidad Popular! ¡Vencimos! ¡Unidad Popular! ¡Vencimos! ¡Unidad Popular! ¡Vencimos! ¡Viva Salvador Allende! ¡Viva! ¡Viva el presidente de los trabajadores! ¡Viva! Pero nosotros fuimos los protagonistas de la historia de Chile de aquella época, porque era rico ser joven, luchar, como decía adelante yo, ganar el voto sin una metralleta, ¿me entiendes tú? Voto a voto, para ganar nuestro gobierno, para que hubiera más justicia social, si no era nada más que eso, más justicia social. Y eso pasó con el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Que era inédito hasta entonces en el mundo, ¿no? Todas las revoluciones que conocíamos hasta ese momento habían sido a través de acciones violentas, ¿no es cierto? Y no tenían el mérito de haberlo hecho con empanada y vino tinto como lo estaba haciendo Salvador Allende. Entonces a lo mejor eso era más peligroso que lo otro. Nos vimos comprometidos con Allende, con Allende, porque encontramos que para nosotros era un buen gobierno, para los trabajadores. Allende fue constante, Allende siempre en su línea, siempre así. Del 52 sacó una porquería, 20.000 creo que sacó, el año 52. ¿Ah? Y después el 58 estuvo a un paso de ganarle a Alessandri. Y siguió, y el 64 perdió lejos con Frei, y siguió. Pero el camino era el mismo siempre, siempre al lado de la clase trabajadora. Por lo menos en el caso mío, más que comunistas, socialistas, nosotros quedamos todos allendistas. Pero desde ese punto de vista la Unidad Popular para nosotros fue una cosa única, especial, ¿no es cierto? Es muy, muy especial. Y que nos marca todavía, pues sí. Estamos medio retirados de la política, pero la Unidad Popular todavía es algo que quedó para siempre. Y que yo pienso que todavía es válido, con otros matices, pero válido. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossen. Se levanta la sesión. Nosotros cuando conquistamos el gobierno de la Unidad Popular, lo conquistamos, yo diría no tan pobre como antes, pero con muchas carencias. Esas fueron unas primeras medidas del presidente Allende, ¿no? Un aumento de sueldo
que iba mucho más allá del IPC, ¿no? Para recuperar, digamos, lo que se había perdido durante tanto tiempo. Ya no comíamos los obreros separados de los empleados, todos en el mismo casino, se comía mejor asignación familiar, igual obreros empleados. Y un mejor trato, una mejor relación. O sea, cambiaba el tipo de administración de la empresa. El patrón, que todo para él, aquí el patrón, que era el interventor, el administrador, era para todos, para los trabajadores. O sea, ahí se empezó a ver que la riqueza que adquiría la empresa era repartida. La prueba está que dimos tantas garantías y la empresa seguía ganando plata. Nos cambió la salud, teníamos salud. Se estaba luchando por una clínica que fuera para todo el sector del cordón de Vicuña Maquena. Yo creo que ni siquiera un consultorio municipal de hoy por acá se da el lujo de tener 6 médicos, nosotros teníamos 6, ¿no? Para atender al personal y a la familia del personal. Teníamos médicos, la atención a los niños, la sala cuna, donde las mamás iban a trabajar y cuando tenían que ir a amamantar a sus hijos podían atravesar la calle, caminar un par de cuadras y amamantar a su hijo o volver al puesto de trabajo. O sea. Había sala cuna y jardín infantil, llevaba a la Malena y a Luchito, mis 2 niños menores, a la sala cuna. Y el mayorcito al jardín infantil. Las mamás no tenían que llevar leche, no tenían que llevar nada, su alimentación era absolutamente gratis. Estaban felices la gente, estaba feliz la gente trabajando. Pero la idea de ir haciendo de este un país más feliz, yo no diría más rico, más feliz, estaba. Y la gente disfrutó esos años como pocas veces. Empezaron a haber unos veraneos así populares, ¿cierto? Donde en la playa empezaron a abrirse campos donde uno podía ir a veranear, ¿cierto? Eso es lo que más me gustaba a mí. Hicimos el primer festival de la canción de trabajadores en Chile, que fue transmitido por algunas radioemisoras y estuvimos durante 10 días apareciendo en la prensa nacional, ¿no? Ese fue un evento inédito en Chile y de ahí se catapultaron, por ejemplo, algunos trabajadores transformados en artistas y fueron verdaderos protagonistas de un proceso cultural inédito en nuestro país. Yo creo que no va a tener parangón. Hasta una obra de teatro se hizo colectiva, una obra de teatro colectiva, entre todos la hicimos. Y esa era una de las ideas que teníamos, ¿no? De fomentar la creatividad, ¿no? Y aparecían trabajos bien interesantes, bien buenos. Esta fue la historia de la toma de la fábrica. Y tomábamos la parte de la historia de Chile, lo que pasó también durante antes, digamos, de la matanza de la Escuela de Santa María de Iquique. Cantábamos ahí también la canción del Canto a la Pampa, era entre recitado, poema, canción, todo. Tuvimos la oportunidad de ir al norte en gira para mostrar el folclore de todo el país porque en distintas partes de Chile es muy distinto el folclore. Entonces nosotros fuimos a las minas a cantarle a los mineros, fuimos bien recibidos, nos sentíamos muy contentos, nos sentíamos partícipes de aquel cambio tan profundo que venía de las raíces, digamos. Y allá también nos recibieron bien y ellos a su vez nos mostraban lo que ellos estaban haciendo. O sea, era como un intercambio cultural. Yo pienso que lo más importante era de que estaban interesados en la educación de los niños, de los obreros que iban a tener la posibilidad de llegar a la universidad, porque eso era lo más importante, que llegando a la universidad iban a tener muchas más posibilidades de trabajo,
mejor renumerado y así por el estilo. Soy testigo porque yo estaba estudiando para el golpe de Estado como subtécnico textil, una persona que no ha tenido educación media terminada, que le ofrezcan ese título, ¿no es cierto? En un convenio con la Universidad Técnica, para mí era rico, era bueno, era salir de la pobreza, lo que queríamos todos. ¿Cómo se explica que antes el patrón no podía dar lo que dábamos nosotros? La sala cuna, la guardería infantil, la clínica, la ambulancia, el casino, la movilización. Tenía hasta una bomba de benzina dentro de la empresa. ¿Por qué lo hacíamos nosotros y no lo hizo el patrón? Son diferentes administraciones. Una por el lucro personal y la otra por el lucro general de todos los trabajadores que se repartían. Esa es la gran diferencia de una empresa administrada por los trabajadores y otra por el patrón. Mediante la transformación de las estructuras sociales y económicas, la Unidad Popular contemplaba incrementar rápidamente el bienestar de la población. La creación de un área de producción social implicaba el traspaso de empresas estratégicas y monopólicas a la administración del Estado y los trabajadores. Esto constituía el eje de las transformaciones propuestas por el programa de gobierno en las 40 medidas. Salvador Allende visitó Textil Progreso durante la campaña, meses antes de la elección. Y ese día se pareció la empresa, ¿no? Textil Progreso no se paraba nunca, ni siquiera para las vacaciones, ¿no? Trabajaba las 24 horas. Pero ese día se paró la empresa y toda la gente se concentró ahí en el casino a escuchar la palabra de Salvador Allende. Y él lo anunció ahí, dijo, delante de Alfredo Yarur, estaba a 2 metros, dijo que si él era elegido presidente de la República, dentro de sus 40 medidas estaba la creación del área social de la economía, ¿no? Y van a ser 90 empresas, 91 empresas van a ser intervenidas. Una de esas empresas va a ser Textil Progreso, dijo, esta. Entonces, claro, la gente aplaudió ahí a rabiar. Los trabajadores echaron casi abajo el casino aplaudiendo. Una vez que ya salió el compañero Allende, de acuerdo a las 40 medidas que tenía, se le notificó a la empresa de que verdaderamente la empresa, de acuerdo al programa de gobierno, iba a ser intervenida. Se reunió toda la gente en el patio y se le dijo que tenían cada uno empezar a sus máquinas y a trabajar, pero en esas condiciones. Con la diferencia que iban a hacer ellos los que iban a administrar la empresa, ellos iban a ser responsables del funcionamiento de la empresa y ahí le íbamos a demostrar a los industriales que los trabajadores sabíamos y éramos capaces de dirigir la empresa. Me llamó el ministro Vukovic a tratar personalmente ese problema. Nosotros le decimos, no queremos, yo soy comunista, pero no quiero un interventor comunista, quiero un interventor para la empresa. Sea del partido que sea, a mí no me interesa. A mí no me interesa. Nosotros queremos trabajar, queremos una persona que entienda y que sea para la clase trabajadora, que sepa producir. El interventor, tal como era nombrado por el Estado, ¿no es cierto? O por el Ministerio del Trabajo. Y él se ponía en contacto con los dirigentes sindicales, que eran los que conocían el movimiento interno de la empresa. Y se formaban las diferentes comisiones para supervigilar el comportamiento y la producción misma de la empresa. El sindicato era lo más importante, por sobre todas las cosas. El sindicato era el que dirigía la orquesta. Pero después el gobierno teníamos que nombrar un consejo de administración. El consejo de administración está representado ¿quién? Los técnicos de la empresa, los administrativos, los obreros y el sindicato. Que viera las finanzas, que viera la administración de la empresa, que viera las materias primas, que viera los productos químicos. Y ese consejo de administración era elegido tal como era elegido el sindicato. Y una vez al año tenía que darse cuenta a los trabajadores de todo lo que se había hecho. Y tenía que dar una cuenta pública yo. Y al Consejo de Administración. Entonces, ahí se sabía todo lo que se ganaba y todo lo que se hacía.
Todos lo conocían. Y se imprimía y a cada trabajador se le entregaba lo que estaba produciendo y lo que estaba ganando. Y empezó la gente a interesarse y a crear cosas, repuestos, y lo fabricaban ahí mismo, en la misma fábrica. Para las máquinas hilanderas, para las máquinas tejedoras, que eran las más delicadas. Y se fue desarrollando todo un sistema de participación, y todo el mundo aportaba con ideas. Mira, yo creo que esto vamos a hacer así, esto así. Y eso derivó en que nos dedicamos a comprar otro tipo de repuestos para hacer las cosas, ya no los pernos hechos, sino que el material, el fierro para hacer los pernos. O sea, fuimos buscando donde no había, para que la empresa pudiera seguir funcionando. Para abaratar costos, se solicitó a la Fundación Libertad si se encontraba capaz de fabricar los repuestos de las máquinas, porque era todo fierro fundido y teníamos que importarlo de afuera. Y fuimos los primeros que aquí en Chile fabricamos el auténtico, pero idénticamente, y mejor todavía que los repuestos que tenían las máquinas de afuera. La lucha nuestra era para que las empresas trabajaran siempre, producieran, porque nuestro lema era aumentar la producción. Ese era nuestro lema, aumentar la producción, pero teníamos en la empresa rayados con ese emblema. Cuando llamábamos a trabajo voluntario, llegaban desde empleados hasta la persona que barría. Cada uno se desempeñaba donde fuera necesario, y sobre todo la producción, que era lo que más importaba. A nosotros se nos dijo que se nos entregaba la empresa para trabajar, y eso hicimos. Hacíamos trabajo voluntario domingo por medio. La mitad de la industria trabajaba un domingo, la otra mitad el otro domingo. Y realmente se contabilizaba lo que se producía en ese trabajo voluntario. ¿No? La idea era apoyar esta área social, hacerla fuerte, ¿no? Y que estuviera al servicio de la gente que menos tiene, ¿no? Si nosotros pretendíamos producir telas de calidad y accesibles para todos los chilenos, que no fuera solamente una élite. Los cambios estructurales implementados por el gobierno de la Unidad Popular encontraron inmediatas resistencias en la élite chilena. Junto al poder norteamericano, las clases dirigentes organizaron una estrategia de sabotaje a la distribución de artículos básicos de consumo y a la producción industrial en general. Escenario de crisis que los trabajadores resistieron creando redes sociales y territoriales en zonas industriales, siendo el control productivo y la movilización de masas las principales formas de apoyo al gobierno. Nosotros en el año 72 salimos a la calle con los camiones, a repartir la mercadería, a entregar a las poblaciones. Llegamos aquí mismo, a Puente Alto, llegamos con los camiones, y más un camión aljibe que hicimos para llevar parafina. Y llegamos y la vendíamos acá en la población. No regalábamos, vendíamos. Pero la vendíamos al precio que la vendía la fábrica. Salíamos a intergénero a las ¿cómo se llama? Las poblaciones, con precios bien populares. Puta, la gente contentísima. Y nosotros lo veíamos así como es obligación de un hijo proteger al padre, o el padre proteger al hijo, o proteger a un hermano cuando está pasando por malos momentos. Nosotros veíamos que el gobierno de la Unidad Popular estaba pasando por malos momentos, y nos veíamos en la necesidad, ¿no es cierto?, de apoyarlo, sin saber de política, en forma gremial, apoyar al gobierno de Salvador Allende.
Los cordones industriales eran todas las empresas, digamos, los sindicatos de las empresas que se unían para tener más fuerza, porque así como el capitalismo se unía, los trabajadores también tenían que unirse para poder lograr lo que estábamos obteniendo, para poderlo defender, digamos, pero no con armas, como se dijo, sino que nosotros, con trabajo, con presencia, con eso defendíamos nuestro gobierno, nunca con armas. Entonces, esos cordones fueron el fundamento de muchas actividades y de entrelazar experiencias de una empresa con otra. Por ejemplo, nosotros ayudábamos a alguna empresa cuya intervención estaba muy débil. La levantábamos, le explicábamos y le decíamos cómo trabajar, de qué manera emprender esa situación. Y nosotros no fuimos nunca hombres de armas, ni tampoco éramos revolucionarios, éramos simplemente trabajadores. Trabajadores que estamos a través de un gremio reconocido por el Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto?, legalmente reconocido, a través de un gremio que eran los sindicatos, entablar, ¿no es cierto?, un apoyo al gobierno de la Unidad Popular. Un apoyo al gobierno de Unidad para que no lo derribaran. Me refiero paralizándole el país como era lo que querían hacer. Usted me decía cómo apoyaban al presidente. Lo íbamos de acá de San Juan de la Guá a pie hasta la Plaza Llano, hasta la Plaza Bulnes. Y ahí con los compañeros de Progreso íbamos juntando. Después era una gran masa de gente, llegamos a 10.000. Llegamos a Plaza Italia unos 10.000 más o menos. Íbamos juntando. Entonces, eso. ¡Allende! 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 Pues yo creo que ese era el temor también de la derecha, del imperialismo, digamos, de que íbamos logrando cosas y eso los asustó. Entonces había que terminar con esa insolencia, digamos. En estos momentos Radio Magallanes está transmitiendo desde el interior de la Dirección General de Carabineros, en las afueras, en las inmediaciones del Ministerio de Defensa. Elementos militares han llegado hasta aquí, haciendo uso de sus tanques, de sus armas automáticas y disparando sin cuartel a diestro y siniestro. En estos momentos nos encontramos en el interior de la Dirección de Carabineros en busca de refugio. Escuchen ustedes, señores auditores, cómo son utilizadas las armas automáticas por elementos que quieren desatar la guerra civil en nuestro país sin ver el costo de sangre, de vidas humanas, de intelecto que quedará de todo esto. Eso es todo, informó Magallanes desde el sector de la noticia. Decían que los cordones industriales éramos los monstruos creados por Allende. Yo pienso que los monstruos fueron otros. Así de simple. Desarticuladas las formas de organización social, las conquistas de los trabajadores son revocadas y pronto olvidadas. Se prohíbe la negociación interempresas, se somete a los sindicatos a la voluntad de los empresarios. Trabajadores informales, flotantes, subcontratados, flexibilizados, temporales o sin contrato, constituyen hoy en día una fuerza de trabajo sin derechos sociales. Salud, educación, previsión, servicios básicos son controlados por conglomerados económicos cuya propiedad en muchos casos se encuentra en manos de asesores y ministros de la dictadura militar. Sueldos y pensiones mínimas han sido las consecuencias de las medidas neoliberales para el grueso de la población.
Yo soy jubilada, profesora jubilada. Recibo una jubilación de 105.000 pesos porque me robaron 5 años de exoneración. ¿Se da cuenta cómo puede vivir una persona así? Nosotros venimos a movilizar los pensionados de la Universidad de Chile porque tenemos pensiones de 75.000 pesos y un promedio de 150.000 pesos. Porque hacen ya 15 años que no nos dan ningún aumento de sueldo para las pensiones. Estamos postergados los pensionados de la Universidad de Chile. Los pueblos tienen que tener memoria porque ¿cómo viven sin memoria? Es como usted, es igual que usted tomó la llave de su casa para salir y se le pierde y no se acuerda nunca más dónde la dejó. ¿Cómo vuelve a su casa? ¿Cómo encuentra sus raíces? ¿Cómo encuentra su esencia de su ser, de dónde viene? Yo creo que los pueblos necesitan recordar y saber quiénes son.